Quiero dar las gracias a Redipe, a la Universidad del Quindío, a la Universidad del Atlántico y a la Universidad de Bruselas por la oportunidad de estar acá y espero que este espacio sea muy productivo para todos nosotros, tanto la ponencia que voy a presentarles el día de hoy como el congreso, que sea un intercambio de experiencias y que nos permita a todos crecer como maestros. Soy María Elena Gaitán, soy cirujana general, egresada de pregrado de la Universidad del Quindío y cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Actualmente soy profesora de cirugía en la Universidad del Quindío y en la Universidad Alexander von Humboldt y estudiante de doctorado, candidata a doctora con RUDE Colombia en el doctorado de Ciencias de la Educación. Estas son las filiaciones a los grupos de investigación con los cuales me encuentro vinculada en este momento. La historia de la medicina está ligada a la historia de la humanidad. La conciencia del ser, la supervivencia, la vida en sociedad y el temor a la muerte son algunos de los pilares que han forjado a la sociedad actual y así, en relación vida-muerte, salud-enfermedad, bienestar-malestar, han surgido personajes que desde la botánica, la alquimia, la filosofía, la zoología y la biología han tratado de estudiar y dar solución a la enfermedad. Y así como le ha ocurrido a la humanidad y a todas sus expresiones culturales y sociales, la medicina, como disciplina, ha sufrido también transformaciones de acuerdo con la época, pero siempre ha buscado mitigar el sufrimiento del otro. Desde los griegos, esta profesión tuvo influencia de varias disciplinas, donde los sabios eran astrónomos, matemáticos, filósofos y políticos. Y en este selecto grupo de mentes brillantes surge Hipócrates como padre de la medicina, y de él su juramento hipocrático, que desde hace 2500 años guía los principios de lo que debe ser o se espera que sea un médico. Desde los griegos, la evolución de la medicina ha dejado grandes nombres y ha tenido grandes cambios. Antes los médicos eran filósofos, eran astrónomos, eran teólogos, pero con el paso del tiempo y la tecnificación y el mayor conocimiento, el conocimiento específico de cada una de las áreas obligó a que los médicos se concentraran solamente en la medicina. Con el paso del tiempo han surgido figuras muy representativas y en el caso de la cirugía general, Halsted es el padre de la cirugía, ya que fue el pionero en Estados Unidos para implementar un programa de residencias médicas quirúrgicas específicamente, donde a un estudiante que ya era médico acompañaba un mentor que tenía más experiencia y de su mano aprendía el arte y el oficio de ser cirujano. Este esquema educativo que involucra las residencias médicas se ha mantenido desde entonces y en este momento es el que prima en todas las universidades del mundo, siguiendo un sistema de residencias médicas donde un residente, estudiante, acompaña a un mentor, profesor. Pero eso también se traslada a los estudiantes de pregrado. Igual que en cualquiera de las demás carreras que puede haber en una universidad, existe un profesor y un estudiante, pero dadas las características de lo que debemos aprender como médicos, los grupos suelen ser un poco más personalizados para poder tener una apropiación distinta del conocimiento y una supervisión diferente del desempeño y la capacidad de aprendizaje de esos estudiantes. Pero desde Halsted los objetivos no han cambiado y a pesar del esquema diferente que cursa en medicina o en las residencias médicas, se trata de lo mismo, se trata de un aula, un maestro y unos estudiantes. Y un conocimiento que debe llegar a ellos para que puedan ellos generar nuevo conocimiento y a su vez enseñárselo a otros estudiantes en un futuro. Pero finalmente la educación se trata de un aula, un maestro, un estudiante y un contenido o conocimiento para ser enseñado y aprendido. Esto no ha cambiado, los objetivos siguen siendo los mismos, el propósito sigue siendo el mismo, pero la medicina tiene unas peculiaridades específicas y en mi área, que es cirugía general, otras adicionales. No es solamente el conocimiento teórico, es también la habilidad técnica, la habilidad manual, la capacidad de reacción, la capacidad de trabajar en equipo con otros compañeros de la misma área, ya sea medicina, pero también de áreas afines como es la enfermería, terapia respiratoria u otras áreas que en situaciones particularmente críticas es indispensable que manejen esas capacidades no solo de conocimiento teórico sino de poder interactuar y poder resolver situaciones que son de vida o muerte. Esa es la realidad. Entonces, el problema es que si bien hay un escenario dado, como es un aula y una universidad dentro del aula,
Para los estudiantes de medicina es indispensable que también cuenten con escenarios de práctica donde haya pacientes reales. Esta connotación de poder interactuar con los pacientes se ha vuelto particularmente compleja, ya que las estructuras académicas y las estructuras legislativas actuales limitan el número de pacientes que puede ver un estudiante y asimismo el número de estudiantes que pueden acompañar a un paciente y a un profesor. Esto hace que tengamos un gran número de estudiantes, unos espacios de rotación muy disminuidos y reducidos, y que los profesores finalmente tengan que buscar otras alternativas para poder exponer a sus estudiantes a esta interacción clínica real donde puedan poner a prueba sus conocimientos teóricos y técnicos, al igual que los prácticos. En la declaración de Montería, Ascofame hizo una evaluación con expertos de todas las universidades y diferentes campos del conocimiento médico, donde determinaron qué era lo que necesitaba saber un médico, tanto un médico general como un médico residente que fuera a graduarse de alguna de las especialidades. Cuáles eran las competencias que debía tener y qué podía ofrecer la universidad. Y expusieron claramente esta dificultad en la disponibilidad de escenarios clínicos, porque la interacción del médico con el paciente es la esencia de nuestro ser. Y esa interacción es indispensable que la tengan los estudiantes desde tempranos momentos a lo largo de su carrera, para que puedan en el momento de llegar a la graduación haberse confrontado con situaciones clínicas, con métodos de evaluación clínicos, con exámenes físicos que les permitan poder llegar a un diagnóstico y a un plan de tratamiento certero y acertado para esos pacientes y apropiado sobre todo en cada una de las condiciones. Sin embargo, gracias a la tecnología aeronáutica ha habido algunas alternativas para poder suplir esta disminución de los espacios de práctica clínica con escenarios que son virtuales o que son simulados. Las situaciones críticas necesitan que haya un equipo muy bien entrenado, que tenga claro cómo va a desempeñarse y que dentro de un escenario críticamente enfermo y una condición estresante para la persona que está allí involucrada, sea capaz de tomar las decisiones correctas. De esa manera, la tecnología aeronáutica diseñó simulaciones que fueron extrapoladas a la milicia y de la milicia pasaron a la medicina y se ha desarrollado en diferentes escenarios. Se ha desarrollado no solamente para la cirugía general, sino para escenarios clínicos de emergencias o incluso para escenarios prehospitalarios. En el caso puntual de la cirugía, la simulación clínica ha sido muy útil. Pero ha habido un nuevo surgimiento, una nueva utilidad para la simulación, y es la simulación en todos los escenarios, y es la simulación pensada para la empatía, ya que, como se ha demostrado, que las habilidades no técnicas, es decir, que no solamente sean capaces de tener un diagnóstico y dar un tratamiento, sino que la capacidad que tienen de interactuar, de tener una alerta situacional, de comunicarse, de dar órdenes y de ser buenos líderes, debe entrenarse y debe formarse. En este caso, hablando específicamente de la empatía, las investigaciones que han surgido en los últimos años nos han permitido ver que se puede investigar y se puede simular escenarios que permitan reforzar o mantener la empatía de los estudiantes. Empatía definida como la capacidad que tiene cualquier persona de entender los sentimientos del otro y reaccionar y comunicarse en consecuencia. Esto es muy diferente de la simpatía, porque no es ponerse en los zapatos del otro y sentirse como el otro, sino poder apoyarlo desde su punto clínico como médico, poder dar un apoyo y poderse comunicar adecuadamente ante esa emoción que está experimentando la persona que tiene enfrente, sea un paciente o sea un familiar. Entonces la simulación clínica, que ha sido una excelente herramienta para poder practicar el conocimiento teórico y mejorar también las habilidades no técnicas, surge ahorita también como una herramienta para la empatía y para mantener en estos estudiantes. Pero finalmente todo se trata de un punto universal, y es que las universidades buscan tener herramientas para poder evaluar a los estudiantes. Evaluarlos con un examen, evaluarlos con un quiz, evaluarlos cómo hacen una sutura. Hay muchas maneras de evaluarlo. Esto también ha hecho complejo, porque si nosotros tenemos que evaluar a un estudiante que interactúa con un paciente, ¿qué le tengo que evaluar o cuáles son mis objetivos de ese aprendizaje? Pero también, cómo nos evalúan los estudiantes a nosotros como maestros y cómo evalúan los pacientes el papel que nosotros estamos desempeñando al tenerlos allí en un hospital universitario, siendo pacientes internados, pero además participando en el aprendizaje de los estudiantes. Esto ha sido reglamentado.
Los pacientes que no desean tener estudiantes lo declaran y no reciben estudiantes. Sin embargo, esta libertad de los pacientes limita aún más la posibilidad de que los estudiantes puedan interactuar con un mayor número de casos y tener unas mayores experiencias para poder aplicar mejor su conocimiento. Finalmente, ¿cuál es el propósito entonces de la universidad? ¿O cuáles son las alternativas que podemos propiciar? ¿Cómo puedo yo, como maestro, garantizar que el estudiante aprendió más allá de un examen escrito en selección múltiple y que va a responder en un tiempo limitado en conjunto con todos sus demás compañeros? Pero todo esto sigue sonando aún un poco etéreo, un poco aula, estudiante, profesor y un espacio vacío con camillas y escenarios virtuales o simulados que no tienen la realidad de lo que significa. Y que probablemente ustedes preguntarán, ¿y será que esto permite que ellos tengan la capacidad de entrenarse para un caso real? Pues de eso se trata. Los escenarios de práctica no son camas vacías, no son casos imaginarios, y el entrenamiento que requiere un médico involucra a seres humanos que son pacientes y que van a depender de las decisiones que tome un médico, pero también seres humanos que son médicos y que tienen que enfrentarse con sus propias frustraciones, temores y además con situaciones clínicas de sus pacientes que inevitablemente tienen que afectarlos. Es decir, somos humanos. Así que al igual que hace 2500 años, seguimos siendo una ciencia que inevitablemente tiene que tener en cuenta al ser humano que está allí, a los dos lados del escritorio, o sobre la camilla y junto a ella. Somos seres humanos. Por eso la formación busca convertir a los estudiantes en profesionales idóneos para desempeñarse en escenarios reales, complejos, interdisciplinarios y con múltiples variables que cambian a cada segundo y que requieren que tengan unas habilidades específicas para poderse adaptar a cada cambio de situación y reaccionar en consecuencia. Y finalmente, esto es la vida real, poderse enfrentar a lo que se prepararon durante más de 6, 7 años en una universidad para poder atender pacientes con situaciones reales y personas con vidas reales. Con una responsabilidad tan grande, es evidente que el profesor debe cumplir un papel protagónico en la construcción y apropiación del conocimiento de cada uno de sus estudiantes. Pero la gran mayoría de profesores en medicina no tenemos una formación en educación, especialmente en las áreas clínicas como la mía. Somos expertos en nuestro campo clínico, asumimos que la docencia está dentro de nuestro ejercicio diario, pero tenemos muy pocas herramientas educativas. Solamente contamos con la experiencia que tuvimos cuando éramos estudiantes en nuestro momento y con lo que vimos que hacían nuestros profesores. Es así como replicamos las estrategias y las técnicas de enseñanza que tuvieron nuestros profesores con nosotros, emulando y adaptando lo que hicieron una vez con ellos y ellos con nosotros y lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Entonces, siendo un área más del conocimiento, ¿qué diferencia hay con la educación propuesta por convenio en la didáctica magna? O con lo que desde entonces generaciones de maestros y estudiantes han padecido. Para la medicina no ha sido muy diferente lo propuesto por convenio o lo surgido en la educación en las diferentes áreas y profesiones. Seguimos teniendo un experto cirujano enseñando a sus estudiantes con escenarios y tecnologías que han sufrido la mutación del tiempo y de la modernidad, pero que aún continúan con objetivos similares. Y esta imagen, que es una imagen actual, evidencia el escenario casi marcial en el que la jerarquía y la experiencia permiten que los estudiantes novicios hagan inmersión en la tribu y sean aceptados. Es decir, acompañados de un maestro que les enseña, y ellos obedecen militarmente, marcialmente, lo que su maestro les dice. Todo esto tiene el fin de poderse desempeñar en la vida real hospitalaria, que es menos telenovelesca de lo que la gente piensa, pero muchísimo más compleja, ya que la vida de personas reales está en juego y está sujeta a las conductas clínicas de los galenos. Y si es tan relevante que un estudiante de medicina se convierta en un profesional idóneo, ¿qué perspectiva tienen ellos del proceso de su formación? Pues el miedo ha sido uno de los pilares de enseñanza técnica y no técnica que está arraigada en los matices marciales y jerárquicos que acompañan a la tribu.
Este entrenamiento desde la tradición se desborda en la exigencia y formación en lo que el estudiante debe saber y en lo que se espera de su comportamiento, pero adolece de una estructura epistemológica basada en las ciencias de la educación que lo enmarque y lo potencie. Por eso, desde la perspectiva de la tradición, las cosas se han hecho bien. Se han hecho bien porque han salido muchas generaciones de médicos exitosos, de médicos idóneos, de médicos profesionales que son capaces de atender a sus pacientes. Pero es el proceso de educación, el proceso de formación basado en el miedo, basado en el respeto, pero un respeto temeroso, un respeto que tiene temor del escarnio público, que tiene temor del turno de castigo, que tiene temor de la mala nota. Ese temor ha generado que los estudiantes luego o lo incorporen a su manera de enseñar cuando se vuelven profesores, o que tengan recuerdos tan negativos que de entrada rechacen ciertas áreas del conocimiento, ciertas especialidades o ciertos temas y que inevitablemente repercutan en su desempeño, pero adicionalmente en la manera como aprenden. Es decir, ¿aprenden realmente? Porque si bien el odio genera rabia, está la contraparte, porque no todo es malo. También existen profesores que desde su ignorancia epistemológica educativa son buenos profesores, son buenos maestros, porque saben enseñar, porque enseñan con amor y porque saben llegarle a su estudiante. Y es que no es necesario un profesor meloso, melcochudo, confianzudo con sus estudiantes. Lo que se necesita es un maestro. ¿Y entonces qué proponen? Claramente no es fácil. Claramente es un océano de conocimiento que los estudiantes deben aprender. Claramente enseñarlo se ha logrado, pero es difícil lograrlo y además tratar de hacerlo de una manera asertiva es más complejo todavía si desde la tradición nos enseñaron que no es así. Los muchachos lo saben. Los estudiantes saben que quieren aprender y saben que sus profesores se esfuerzan, pero saben que podrían hacerlo mejor. Y por eso hoy estamos acá. Esa es la razón por la que la educación y la educación médica están cambiando en el mundo. Y esa es la razón por la que la educación médica está proponiendo escenarios como el Congreso en el que estamos hoy. Entonces, para definir y enmarcar un poco toda esta historia que acabo de comentarles, tenemos varias dificultades en la educación médica. Lo primero, la tradición nos ha enmarcado desde que somos médicos. Segundo, no tenemos profesores que estén formados en educación porque la mayoría son médicos. La mayoría de docentes formados en educación están en áreas básicas como bioquímica, tal vez anatomía, matemáticas, pero cuando llegan a clínicas se encuentran con profesores que quieren enseñar, pero que son médicos, no son profesores. Y además tenemos un cambio en la situación como hace 10 o 20 años se enseñaba, y es que tenemos un cambio en los escenarios médicos con una menor exposición de los estudiantes a pacientes, por lo tanto unas mayores limitaciones clínicas para ellos y un reto enorme para las universidades y los profesores de cómo lograr que los estudiantes aprendan lo que deben aprender. Es por esto que entonces la consecuencia es que vamos a tener que los estudiantes están aprendiendo en escenarios que son de mayor complejidad, pero cuando se gradúan salen a trabajar en sitios donde la complejidad es menor y los casos a los que se enfrentan probablemente son, aunque más sencillos, realmente nunca tuvieron una exposición similar a ellos. Eso hace que ellos estén estresados, que tengan altas tasas de burnout, no solamente por esta situación de confrontación con la realidad, sino también porque tienen que exponerse a muchas horas de trabajo con unos trabajos realmente desgastantes desde lo físico y lo mental, y eso conlleva a que los médicos ya graduados tengan una peor relación médico-paciente y una probabilidad mucho mayor de que vayan a tener relaciones médico-legales más complejas y mayor tasa de demandas. Y asimismo, pues la percepción de los pacientes y de los familiares es que la medicina y la atención médica están deshumanizadas, que también tenemos unas peores relaciones médico-pacientes y por lo tanto los pacientes no se adhieren adecuadamente a los tratamientos porque no confían en sus médicos y tenemos unos peores desenlaces clínicos. Así que realmente cómo educamos impacta en la salud y en los sistemas de salud en los que nosotros incluso podemos llegar a ser pacientes. Por lo tanto, el problema más grande lo tenemos en la universidad. Entonces, específicamente para el caso de cirugía general, que es mi área, tenemos entonces que no tenemos una didáctica para la cirugía general y adicionalmente que la empatía
no se incluye en el currículo de cirugía general. Es decir, pues nosotros no somos una especialidad particularmente empática entre nosotros ni con nuestros estudiantes, pues por lo tanto tampoco tenemos herramientas teóricas para poderles enseñar a los estudiantes cómo hacerlo. Así que la educación médica es la respuesta, o debe ser la respuesta, y esto es lo que pretendo proponerles en esta conferencia. Aquí es donde debemos enmarcar una nueva área del conocimiento que permita mejorar no solamente lo que hacemos en la universidad, sino lo que va a ocurrir después de ella. Entonces, la empatía, definida como la capacidad de entender las emociones del otro y reaccionar y comunicarse en consecuencia, puede impactar la manera como el estudiante aprende. ¿O será que ese odio y temor aprendidos se introyectan y luego afloran de nuevo? Pues yo creo que la respuesta es sí. Y la academia y el estado del arte dicen que sí. Durante los últimos años se ha profundizado en la investigación sobre la empatía, el profesionalismo y el humanismo. Y se ha documentado el perfil de profesionales médicos y especialidades que tienen más dificultades empáticas, así como las estrategias para poder mantener esa empatía. Y está claro que los estudiantes saben que pueden ser impactados de una manera positiva gracias a una enseñanza empática. Pero no se trata solo de la relación profesor-estudiante, o de cómo se mantiene la empatía en los estudiantes, o de si los profesores son hábiles docentes o son solo hábiles médicos. La pregunta es si desde las ciencias de la educación la empatía puede ser un eslabón perdido de apropiación del conocimiento al integrarlo dentro de un currículo enmarcado dentro de una didáctica. Y evidentemente, específicamente para mi área de la didáctica de la cirugía general. Por esto salen algunas preguntas que trataremos de solucionar. ¿Será que los casos que involucran habilidades empáticas refuerzan el aprendizaje de lo teórico? ¿O será que el nivel de empatía previo que traen los estudiantes afecta la manera como ellos aprenden? ¿O será que el nivel de empatía previo también puede incrementarse en un programa de enseñanza de la cirugía? Entonces tenemos varias herramientas que tenemos que articular dentro de la educación de cirugía general. Tenemos que la educación médica tiene unos conocimientos y unas habilidades que deben aprender los médicos, que en los últimos años ha surgido la importancia de las habilidades no técnicas que incluyen el liderazgo, que incluyen también la alerta situacional, la capacidad de reaccionar, la capacidad de comunicarse en asa cerrada con otros equipos y de resolver situaciones críticas. Pero adicionalmente surge entonces la empatía como una herramienta que puede articular tanto las habilidades técnicas como no técnicas, pero finalmente cimentar el aprendizaje y el conocimiento de los estudiantes. Por eso es necesario construir de manera conjunta entre los estudiantes y los maestros una didáctica de la cirugía general, una didáctica también de la empatía, pero involucrarla dentro, no solamente como de cómo enseñar empatía, sino involucrar la empatía como el eslabón para que el conocimiento se introyecte. Y finalmente, podríamos hablar de una didáctica de la cirugía general empática, que finalmente se convierta en una didáctica sistémica de la cirugía general. Y podemos hacer extrapolaciones a las demás áreas del conocimiento. Un estudiante de primaria, un estudiante universitario son ante todo seres sociales, con aprendizajes evolutivos más arraigados que los técnicos y que pueden apoyar y afianzar el aprendizaje significativo, si ese conocimiento es más que un concepto y si mueve su percepción del otro y le permite interactuar en consecuencia desde la comunicación, pero también desde su experticia para poder resolver un tema puntual o un caso puntual. Es decir, somos humanos interactuando con humanos y deberíamos poder utilizar desde la educación esa humanidad y esa evolución en pro de poder aprender. Por lo tanto, la educación, dentro de su complejidad, nos permite plantear un nuevo conocimiento con unas bases epistémicas educativas que conviertan ese escenario académico en un lienzo en blanco. Un lienzo que cada docente construirá para y con los estudiantes. Y desde la perspectiva de esta ponencia, con un nuevo matiz. La empatía dentro del currículo y la planeación de cada aspecto académico que dará un resultado que aún está por definirse. Y espero poder participar de esa construcción y de esa nueva manifestación artística que es la educación. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Los invito a contactarme y a discutir más temas
sobre educación y muchísimas gracias al primer Congreso Internacional en Ciencias de la Educación y Humanidades, Apuestas Investigativas por un Cambio Social.